Amigos, buenos días, tardes o noches, donde quiera que se encuentren. De nuevo aquí Diana Ríos para hablarles sobre otra poeta famosa por todo lo que da a la docencia de niños, sobre todo a los de nivel preescolar. Gabriela Mistral, que ese seudónimo no es nombre, Gabriela Mistral. Su nombre es Lucila de María Godoy Alcayaga. Nació el 7 de abril de 1889 en Vicuña, Chile. Su padre, Jerónimo Godoy Villanueva, exseminarista devenido en maestro de escuela, fue hombre con talento literario. Su madre, Petronila Alcayaga Rojas, fue bordadora y costurera. Se habían casado en el pueblo de Piso, Elqui, entonces denominado La Unión. En 1887, para esa época, él rondaba los 30 años, ella ya alcanzaba los 42 y tenía una hija de una relación anterior llamada Ana Emelina Molina Alcayaga. Y bueno, nada más hasta ahí le vamos a decir como biografía, una pequeña biografía, porque enseguida vamos a hablar sobre la vida de Gabriela Mistral, pero nos vamos a ir hasta cuando ya tuvo a su hijo Gigi. ¿Quién fue él? Aquí lo vamos a contar. Se dicen muchas cosas, que Gigi nació en África, posiblemente en Argelia, que fue hijo biológico de Gabriela Mistral, que nació producto de un momento de pasión con un italiano a quien nunca más se le vio, que el niño era una réplica de ella, que la historia del hermano ilegítimo de la poeta que le entrega en adopción a Gingin era falsa, que nunca fue su tía y él jamás su sobrino, que el padre sí tenía nombre y apellido y que se llama Eugenio Diors, que su amiga y secretaria Palma Guillén siempre supo todo. Se dicen tantas cosas, pero la última fotografía que se tomaron Gabriela Mistral y Gingin en Petrópolis en 1943 dice más. Un abrazo cálido de una madre a su hijo adolescente. Al principio hubo una promesa. Gabriela Mistral había sido designada en 1926 consejera técnica del Instituto de Cooperación Intelectual de la Liga de las Naciones, precedente de la actual ONU. A cumplir con este cargo diplomático se mudó a París, junto con su secretaria y amiga Palma Guillén, a quien había conocido mientras trabajaba en la Reforma Educacional Mexicana. Cierto es que a Gabriela Mistral la vida citadina le entusiasmaba poco y nada. Ambas decidieron trasladarse 55 kilómetros al sureste de la capital francesa para vivir en un pueblo rural con nombre de fantasía, Fontainebleau. Allí ocurrió un hecho tan enigmático como decidor en la vida de la de Premio Nobel de Literatura. Gabriela Mistral junto a Gingin en Europa, año 1936. Un medio hermano igual de errabundo, hijo de su padre Jerónimo Godoy, viudo de una española afectada de tuberculosis, la ubicó y le dejó en custodia a un niño que bordeaba el año de edad. Más que una promesa, fue una condición. El padre biológico, Carlos Godoy, le entregó a Juan Miguel Godoy Mendoza y Gabriela Mistral se aseguró que su medio hermano no reclamara nunca a su hijo en el futuro. Así, en un periodo de entreguerras, este niño comenzó una nueva vida junto a sus dos madres. La nueva vida incluía un nuevo nombre y Gabriela Mistral comenzó a llamarlo cariñosamente Gingin, fiel en lengua hindú. A los 37 años de edad, Gabriela Mistral había publicado 2 poemarios, Desolación, en Nueva York, 1922, y Ternura, Madrid, 1924. Los títulos guardaban cierta premonición y en ambos quedaron registrados poemas hermosos y terribles
emanados al decir del crítico Julio Saavedra Molina de la sensibilidad de una neurosis. Probablemente Ternura sea el libro más recurrente a la hora de recordar a Gabriela Mistral. La madre que cuida, alimenta, describe el mundo y la naturaleza, ríe, juega e inventa fábulas. Es la sacralización de la figura materna que continúa cautivando a los lectores, especialmente en el mundo escolar. Pero hay también poemas menos convencionales sobre la maternidad. Poemas que hablan de una madre castradora, una madre que teme ante la autonomía del hijo. Que no crezca es uno de ellos. La yo del poema determina que su niño de 5 años ha alcanzado la perfección. Ya no le falta nada, risa, mañas, cejas, aire y donaire, sobra que crezca. Es un impulso natural de cualquier madre y así da cuenta la filósofa Susana Múnich en su libro Gabriela Mistral, soberbiamente transgresora. La yo prueba que pasado el tamaño de malvavisco, su niño débil e irresponsable se convertirá en un problema. No es raro entonces que prefiera detener su crecimiento. Buda fue el apodo que le puso Gingin a Gabriela Mistral. Curiosamente, el sobrenombre coincide con un periodo en que Mistral se acerca a una poesía menos cristiana y más cercana al budismo. Son los poemas que habitarán Tala, Buenos Aires, en 1938. Para algunos su mejor libro, donde hay una búsqueda de contrapartes, muchas veces entre la nada y el silencio. Son las materias, según el crítico Germán Carrasco, de la transparencia, de la disolución, que es sinónimo de la buena muerte. Gingin y Gabriela Mistral en Petrópolis, Brasil. Gingin era un adolescente de 17 años y Brasil distaba mucho de parecerse a las ciudades europeas donde había crecido. Los sudamericanos y sus costumbres le eran poco entendibles. Él quería ser aviador y escritor. En lugar de aquello, se transformó en un ser apático. Gingin era otro y Gabriela Mistral no sabía cómo tratarlo. La correspondencia con su amiga Palma Guillén es la de dos madres preocupadas. Ella en La Habana y luego en Ciudad de México, sufriendo lo indecible por un amor perdido en la guerra. Solo podía dar consejos. El mejor remedio es un amor romántico e imposible, junto con una vida dura de trabajo o de ejercicios. Pero los resultados no afloraban. Necesitas tener con él a la vez firmeza y ternura, hijita, porque de ambas cosas necesita mucho. Y la desesperación crecía. Es mejor, sobre todo, si también se ha dedicado a beber el indecente, que lo tengas cerca, pero no en la casa quemándote todo el día la sangre, sino de interno, en donde lo obliguen a obedecer y a trabajar. La carta. Querida mamá, creo que mejor hago en abandonar las cosas como están. No he sabido vencer, espero que en otro mundo exista más felicidad. Cariñosamente, tu Gingin. Un abrazo a Palma. El 14 de agosto de 1943, Juan Miguel Godoy muere ingiriendo una fuerte dosis de arsénico. De este dolor sin límites, Gabriela Mistral nunca pudo recuperarse. En una carta a Eduardo Frei Montalva le dice: «Ay, amigo mío, de este destrozo íntimo yo no podré rehacerme. Él era el aroma y, sin metáfora, la llama dulce de mi vida». Por 9 días perdió la cordura y al volver en sí sacó las garras. Acusó que a Gingin lo habían enloquecido con una droga y que un grupo de fanáticos xenófonos habían intervenido directamente. Con los días se consoló en una interpretación kármica: debo merecerla. Esta muerte de Jin, en lo que la entiendo, es un castigo a delitos míos de vida anterior, de los cuales nada supe y solo recién me voy enterando.
Los cuadernos que Gabriela Mistral escribió para Gin están repletos del amor más profundo que una madre pudo sentir por su hijo. Se leen oraciones, antífonas, salmos, letanías, himnos, elogios, cánticos, jaculatorias, todo lo que el repertorio religioso puede entregar. Por alivio, Gabriela Mistral lo escribió para su Gin. Nunca, ni con la entrega del Premio Nobel de Literatura 2 años después, Gabriela Mistral pudo reponerse. Para ella la muerte de su precioso Gin fue un descenso a los infiernos de la locura y su vuelta a la tierra se fue a medias. En señal de luto quedaron estos versos. Igual que las humaredas, ya no soy llama ni brasas, soy esta espiral y esta liana y este ruedo de humo denso.